doble. Ay, permítanme, es que se pasman. Ok. Aquí, por ejemplo, estamos viendo estas fuerzas de aplastamiento se deben a la placa que aplasta en este sentido. Esto aplasta en este sentido y como resultado de estas fuerzas se genera un efecto de corte en el diámetro o en el área circular del tornillo. Este sería un cortante simple. Entonces, hay dos tipos de tornillos, ya dijimos Déjenme compartirles la pizarra. Ok. Entonces, los tornillos de alta resistencia son dos, el A325 y el A490. Este tornillo, el de A325, tiene un acero parecido al acero A36, pero además tiene un tratamiento térmico que se llama templado. ¿El templado qué quiere decir? Que calientan el acero, no lo vuelven líquido, pero sí muy caliente, y lo sumergen en un líquido que a veces es aceite, a temperatura controlada, es decir, le hacen un cambio brusco de temperatura, lo que genera que las moléculas del acero se contraigan y se haga más duro y por lo tanto más resistente. Sin embargo, al contraer dureza, se pierde ductilidad. Por lo tanto, el acero de los tornillos tiende a ser frágil, o sea, tiende a fracturarse, no a deformarse. Ese sería el acero A325. El A490 es un acero que además de estar tratado térmicamente, puede ser un templado o incluso un revenido. Eso lo van a buscar de tarea. También tiene acero aleado, es decir, tiene una aleación. Tiene algunos componentes que le agregan para todavía ser más resistente. ¿Qué pasa aquí? Que entonces los tornillos más resistentes son los A490. Estos son los tornillos estructurales que se usan para edificios. Existe otro tipo de tornillo que se llama A3 tornillo estándar. No es de alta resistencia. Pero se pudiera llegar a usar para edificios pequeños que no estén sujetos a condiciones dinámicas, sismo o viento. Entonces, aquí en la Ciudad de México no funcionarían tanto, pero sí pudieran funcionar en otro estado, en otra ciudad. ¿Sale? Entonces... Profesora, perdón. Sí, dime. Dijo que A307 se puede utilizar en casa habitación. Obviamente no aquí, pero en otros estados sí. No, yo no dije casa habitación, dije estructuras pequeñas. Ah, perdón, por eso tenía la duda, gracias. Generalmente una casa habitación es más viable hacerla con mampostería o con concreto. Si la haces con acero, porque tienes una economía bastante buena, y si lo has atornillado es porque tu economía es aún bastante buena. Sí se puede utilizar, pero no es particular para casa habitación, ¿sale? Ok, sí, gracias. Es que no había escuchado bien estructuras pequeñas, perdón. Oiga, Okay, profesora. No hay problema. Dime. ¿Y a lo mejor sería viable para una cochera o un cobertizo? Probablemente yo hablaba a lo mejor de unas naves industriales. Yo hablaba de eso. Una cochera atornillada, pues va a ser un show, ¿no? Porque necesitas mandar barrenar tus elementos y cuesta, vayas, como dirían por ahí, mucho collar para el perro, ¿no? Una cochera yo creo que más fácil es soldarla. ¿Sí se entendió? Estructuras pequeñas me refiero, estructuras de un piso, por ejemplo, el laboratorio de estructuras
A eso me refiero con estructuras pequeñas, que no son tan sensibles a las ráfagas de viento, que está en una ciudad donde no hay sismo. A lo mejor pudieran utilizarse esos tornillos. ¿Sí ya se entendió? Sí. Ok. Bien. Gracias. ¿No de qué? Su tarea va a ser investigar un poco más de estos tornillos. Yo se las voy a subir al ratito a Classroom y ya ustedes me la entregan. Entonces, vámonos a las normas, jóvenes. Permítanme. En la sección 10, por favor, tornillos y partes roscadas. Esta sección se refiere al diseño de tornillos y barras roscadas utilizados como conectores. 10.3.1, tornillos de alta resistencia. Los tornillos que se consideran aquí deben satisfacer los requisitos de alguna de las especificaciones incluidas en los grupos A y B del inciso 143, paréntesis 2. Dependiendo del tipo de conexión, puede o no requerirse que los tornillos se instalen apretándolos hasta que haya en ellos una tensión especificada mínima, no menor que la dada en la tabla 10.3.1. El apriete puede hacerse por alguno de los métodos siguientes: vuelta de la tuerca con un indicador directo de tensión, una llave calibrada o un tornillo de diseño especial. Los tornillos pueden colocarse al apriete. El apriete es, como vulgarmente se dice, jóvenes, al llegue. Aprietan un tornillo y hasta donde el trabajador pueda, eso es el método del apriete. Puede colocarse al apriete cuando se usan en conexiones por aplastamiento, excepto en los casos que se indican en el inciso 10.3.2. B, tornillos del grupo A en tensión o tensión y cortante combinados, cuando el aflojamiento o la fatiga debidos a vibraciones o fluctuaciones de la carga no son consideraciones de diseño. Tornillos con apriete ajustado, etcétera, etcétera. En la tabla 10.3.1 viene una tensión mínima en tornillos de alta resistencia, que generalmente no se pide, excepto en condiciones que esté sometido a cargas dinámicas, para que no se aflojen las tuercas. ¿Sale? Pero en condiciones donde solo es sismo y viento normal, entonces ahí sí nada más es la tensión, como se dice, al apriete y ya, nada más. En la tabla 10.3.2 viene la resistencia nominal de... Aquí vienen los tipos de tornillos, el A307, el A325 y el A490. La tensión no la vamos a revisar en este caso. Lo que vamos a trabajar nosotros es cortante en conexiones tipo aplastamiento. ¿Cuáles son las conexiones tipo aplastamiento? Son las conexiones en las que el tornillo y la tuerca están tan apretados que generan un aplastamiento entre las placas. Okay. Y el otro tipo de conexiones por fricción, la tuerca está un poquito floja, que puede haber cierto deslizamiento entre las placas. Esas conexiones no se permiten para estructuras como edificios, naves industriales. Entonces, para nuestro diseño aquí en el curso, solo vamos a permitir conexiones por aplastamiento. Permítanme un minuto, jóvenes. Normas. Ok, estamos viendo esta tabla, es la resistencia nominal. Depende entonces de si se tiene la cuerda incluida o excluida dentro de los planos de corte. ¿Y dónde vemos esos planos de corte? Vamos a regresar a la presentación. Es esta. Aquí tenemos una conexión a cortante doble. ¿Por qué doble? Porque son 3 placas. Esta placa tensiona hacia acá, lo mismo que esta de abajo, y la placa de en medio tensiona hacia la derecha. Aquí se forman aquí se juntan 2 superficies de las placas, por lo tanto esto es un plano de corte.
Aquí se juntan otras dos superficies. Este es un segundo plano de corte. Lo mismo pasa acá en esta conexión. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que aquí la rosca del tornillo coincide con el plano de corte y se dice roscas incluidas en el plano de corte o A325N. La N quiere decir incluida. Cuando la rosca está fuera del plano o excluida, se dice A325X o A490X. Quiere decir que la rosca no coincide con los planos de corte. Generalmente es no es fácil decir, sí, efectivamente las roscas de mis tornillos van a coincidir, por lo tanto yo digo incluidas o excluidas o dentro o fuera del plano de corte. Si ustedes garantizan que el cuerpo del tornillo va a ser tal que la rosca esté fuera del plano de corte, pueden usar los valores. Pueden usar los valores que da la tabla. Me voy a regresar a la tabla de las normas. Y si se dan cuenta, siempre que la cuerda está fuera, es mayor. Por ejemplo, aquí el caso de los tornillos A325, la cuerda excluida es 4,780, el valor del esfuerzo nominal resistente, y cuando la cuerda está dentro es 3,000. Entonces, como al hacer la cuerda estamos quitándole un poco de área al tornillo y además le estamos dando la posibilidad de fractura, por eso contempla aquí esa disminución. Ya no es necesario que nosotros hagamos una disminución en el área del tornillo, ya lo contempla este esfuerzo. Bien, me voy a regresar a la presentación. Y tengo lo siguiente. Estos son los barrenos posibles. ¿Sí están viendo la presentación en PowerPoint, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesora. Estos son los tipos de barrenos que vienen en las normas. El primero es el agujero estándar, que el agujero estándar va a ser un 16avo más grande que el diámetro del tornillo. En este curso vamos a hacer puros agujeros estándar. Permítanme. Barreno sobredimensionado, que simplemente al diámetro del tornillo se le va a agregar 3/16. La holgura que se le deja a los barrenos es para que el tornillo entre bien, jóvenes. Si el tornillo y el barreno son del mismo diámetro, pues cualquier pequeña imperfección va a causar ahí cierto tope y no va a poder entrar el tornillo. Lo tendríamos que meter a fuerza, ¿no? Con un o algo así, empujándolo, presionándolo. Entonces, para eso se hace esta holgura. El siguiente sería el agujero de ranura corta, el tercero de izquierda a derecha, y el cuarto y último sería el agujero de ranura larga, que ahí nos da las dimensiones, ¿no? La longitud es el diámetro más 1/4 de pulgada o 2.5 veces el diámetro. Y el ancho del agujero sería el diámetro más un 16avo. Los últimos dos agujeros son para dar más holgura a las conexiones atornilladas. ¿Por qué? Porque para empatar una viga con los extremos barrenados para recibir tornillos que lleguen a una placa o a una columna o a otra viga, pues tiene que garantizarse
la exactitud, porque si tu barreno se te corrió media pulgada, simplemente el tornillo no va a entrar así de ese tamaño. Entonces, en acero el trabajo casi es milimétrico. Es muy exacto y no permite variaciones, jóvenes. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se construya en acero. Por eso el acero es un poquito más delicado. Para este curso, como les decía, solo vamos a utilizar agujeros estándar. Bien, esta sería una conexión acortante simple. Solo hay un plano de corte, aquí se ve la fuerza hacia la izquierda y hacia la derecha. Este sería un cortante simple. Y estas fuerzas de aplastamiento son las que ejercen la placa hacia la izquierda y la placa hacia la derecha. Aplastan el tornillo, rara vez le perjudica la fuerza de aplastamiento, pero también se pudiera revisar. Y eso sería todo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, jóvenes. Les voy a poner un ejemplo aquí en la pizarra. Déjenme borrar, permítanme. Bien, jóvenes, sería una armadura con estas condiciones. Para la siguiente armadura, proponer 2 ángulos LI espalda con espalda para el elemento atención. Además, diseña la conexión en el punto B utilizando tornillos A325 por aplastamiento con las roscas dentro del plano de corte. Utiliza las NTC para 2017 para el diseño de estructuras de acero. Entonces, vamos a darle un valor a esta carga de, ay caray, permítanme, 32 toneladas. Entonces quiero que obtengan la fuerza de tensión en este elemento, la tensión del elemento AB, por el método que quieran, si quieren usar STAT, si quieren usar ITAP, SAP, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces les doy unos minutos para que la resuelvan y me digan la tensión, por favor. Ay, caray. Permítanme, es que luego se me desaparecen de la pantalla.
pantalla. Aquí están. Ok. Nos vamos a ir a la sección 4, por favor. Miembros en tensión. Se tratan aquí miembros prismáticos sujetos a tensión axial producida por fuerzas que actúan a lo largo de su eje centroidal. Cuando hay excentricidades importantes en las conexiones, sus efectos deben tenerse en cuenta en el diseño del miembro que trabaja en flexotensión. Este capítulo está integrado por las siguientes secciones: estados límite, resistencia de diseño, miembros armados y relaciones de esbeltez. 4.1. Estados límite. En el diseño de miembros en tensión se consideran los estados límite de fluencia en la sección total y de fractura en la sección neta. 4.2. Resistencia de diseño. La resistencia de diseño de un miembro en tensión R sub índice T es la menor de las calculadas con las ecuaciones 4.2.1 y 4.2.2. A partir de ahí voy a proponer dos perfiles, porque es fácil proponer, pero si no sabes cómo hacerlo, pues vamos a estar tanteando y haciendo experimentos, ¿no? Me dice que del estado límite 1, o más bien la ecuación 4.2.1, donde dice que la resistencia a la tensión es un FR por un Y por un área. Yo conozco el FR, ahí en sus normas está. ¿Cuánto vale, jóvenes? .9. FR vale 0.9. El FY es el esfuerzo de fluencia del acero estructural, que está en la tabla ayer, que está al inicio de sus normas o que está en su manual. ¿Alguien me lo puede decir? ¿O la volvemos a buscar? ¿Es el que dijo que ayer apuntáramos, porfa? Sí. Permítame un momento, ahorita se lo digo. Gracias. El FY del A36. Sí. 2530. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si no se acuerdan, no lo sacamos, está en el inicio de las normas técnicas de diseño de acero. Está en la tabla 1.4.1. Ok, gracias, compañero. Bien, entonces no conozco el área y no conozco la resistencia a la tensión, pero esta resistencia yo la puedo igualar a este valor. Puedo decir que tiene que resistir 20.5 toneladas, entonces lo que despejo es el área. Despejando el área me quedaría igual a la resistencia a la tensión entre el FR por el FY. De esta expresión voy a sustituir. Entonces, mi resistencia es, dijimos, 20.500 kilogramos entre 0.9 por 2.530 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta área, ¿cuánto me da, jóvenes? 9 centímetros cuadrados. Esa área la debemos de cubrir entre los dos perfiles. Si hago un corte de los dos perfiles,
Permítanme. Entonces tendría yo algo así. Y la placa de conexión vendría aquí en medio. Todavía no calculo su longitud, ni nada, ni su espesor. Solo la estoy diagramando. Entonces, el tornillo va a atravesar aquí. Todavía no sabemos de qué diámetro. Algo así. Es una conexión entonces a cortante doble y además son dos perfiles los que voy a utilizar, por lo tanto el área de un perfil va a ser igual a la mitad de lo que calculamos, ¿no? 9 entre 2, 4.5. Necesito entonces que un ángulo LI tenga por lo menos 4.5 centímetros cuadrados. ¿De qué? De sección transversal. Entonces voy a abrir mi manual de construcción. Abran su manual entonces, jóvenes, y busquen un perfil que por lo menos tenga 4.5. Entonces hay varias opciones, ¿no? El más cercano que vi por aquí es un 51 por 4.6. Acá hay un 44 por 6. Este es el área. Y un 38 por 8. Ustedes me dicen cuál quieren utilizar ahorita. El del 51, ¿no? Es el que más se le acerca. 51 por 5. 51 por 5. Entonces, permítanme tantito. Ay, caray. Se me fue mucho. Ya está. Decimos se proponen 2 LI 51, ¿por qué? Perdón. Ay, se me fue. Por 5. Por 5. Por 5, gracias. Que tienen un área de 4.6. 4.6. 4.6 centímetros cuadrados. Acuérdense que el 51 quiere decir el tamaño del ala y el 5 el espesor del ala. Entonces, bien, regresamos al manual. Y vamos a encontrar otra cosa aquí. Aquí en la tabla dice designación 51 por 5. Nos vamos hasta donde dice sujetadores diámetro. Responde un diámetro de media pulgada o 1.27 centímetros. Entonces ya tenemos otra cosa que es el diámetro del tornillo. Entonces, diámetro del tornillo
va a ser igual a media pulgada, que son 12 vamos a ponerlo en centímetros, 1.27 centímetros. ¿Sale? Sí. Ok, vayan haciendo sus notas. Si me estoy yendo rápido, me dicen. Me espero para que hagan sus anotaciones. Disculpe, profe. Ujú. Igual hay forma de que nos comparta la pizarra en alguna en la plataforma. La plataforma, ¿no estás en Classroom? Sí, Ahí las estoy compartiendo. ok. Sí, digo, como las presentaciones que nos dio ayer en la clase de las 6. Sí, ¿no le Pero subí sí. la pizarra? Me parece que no, pero ahorita checo. Ah, caray. Según yo, nada más son las presentaciones, pero puede que me equivoque yo también. Es que Igual si fue poquito lo que hicimos en la pizarra, pues no lo subí. Déjenme revisar. Porque sí, solo fueron las 2 presentaciones, porque trabajamos más en las presentaciones, ¿no, jóvenes? Sí, realmente en pizarra La fue muy pizarra poco. sí la subo diario, excepto que si son 2, 3 apuntitos, no vale la pena. Pero sí, las pizarras las subo diario. Va que va. Gracias, profe. ¿Vale? ¿De qué? Ok. Precisamente para eso la compramos. Tengo el diámetro del tornillo. Vamos a las normas, jóvenes. Nada más que permítanme, porque si no están abiertas, bueno, activas, no me deja compartirlas. Disculpe, profesora, ¿ese diámetro de tornillo de dónde sale? Del manual, hija. Ah, gracias. Localiza tu perfil, ¿ya lo tienes? Y adelante donde dice la columna sujetadores, ese es el tamaño del tornillo. ¿Sale? Sí, gracias. Ok. Bien. Regresamos a las normas entonces. Y me voy a ir otra vez a la sección 10.3. Donde viene dimensiones nominales de agujeros para tornillos. Cuando el diámetro del tornillo es de media pulgada, 12.7 milímetros, el tornillo estándar tiene un 16avo más, ¿sale? Entonces, esto quiere decir que el diámetro del barreno va a ser igual al diámetro del tornillo más un 16avo de pulgada, según las normas. Pero dicen los que construyen el acero que cuando se barrena el agujero, se destruye otro 16avo durante el proceso. Entonces, aquí se podría decir que por criterio se le puede añadir otro 16avo al diámetro del tornillo. Ustedes agregando un 16avo están cumpliendo con la norma y no hay quien les diga que está mal, pero por criterio, y la mayoría de los autores lo hacen, tanto que las normas yo creo que deberían de cambiar ese 16avo, se le añade otro. Por lo tanto, cuando ustedes diseñen y ya estén afuera y ya sean responsables de sus cosas, pues sí pueden decidir si el segundo 16avo, si lo añaden o no. Aquí en la clase vamos a uniformizar y yo le voy a añadir los 2 16avos para que estemos parejos, ¿sale? Ya cuando ustedes trabajen y hagan lo que quieran, pues ya saben, mientras no. Ahora sí que esta es mi clase y se aguantan, como si fuera, como les dicen en su casa, aquí mando yo, ¿no? Y soy tu madre, aquí yo soy su maestra y yo les digo qué hacer. Bien, entonces 2 16avos serían 1/8 de pulgada. Así me va a quedar el diámetro del barreno. ¿Sí se entendió, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, el diámetro del barreno, después de tanto choro,
va a ser igual a 12.7 o 1.27. A mí me quedó 5 octavos. Bueno, ya transformado en 0.62. Ajá. Más Sí. 1/8 de pulgada, ¿cuánto es? Permítanme. Pueden usar las unidades que quieran, jóvenes. En el acero se usan octavos de pulgada, cuartos, fracciones, se usan milímetros, se usan centímetros, pero cuando se calculan las resistencias, tienen que estar en centímetros y en kilogramos. Así para pronto. 1.5. Ajá. Sí, es lo que- 1.59 centímetros. ¿Vale? Sí. Entonces, este es el diámetro del barreno y este es el diámetro del tornillo. Obviamente tiene que ser más grande el barreno porque debe tener holgura. Ok, entonces ya tenemos otro dato, ¿no? El diámetro del barreno. Ahora lo que me sigue es calcular el número de tornillos, porque ahorita nada más estoy calculando dimensiones. El número de... ¿A qué va a ser igual? Vámonos de nuevo a las normas. Y me voy a ir a la sección 10.3.9. ¿Sí están viendo las normas, jóvenes? Sí. Sí. Bien. Dice que la resistencia de diseño de tornillos y barras roscadas que trabajen en tensión o cortante, acuérdense que en una conexión los tornillos trabajan al cortante, es igual al producto del factor de resistencia FR por el área nominal de la sección transversal de la parte de vástago no roscada A subíndice B y por la resistencia nominal que corresponde a esa parte del vástago. Entonces, esta es la ecuación para la resistencia de un tornillo o de los tornillos. El factor de resistencia es FR.75. Entonces, me regreso a las normas, perdón, a la pizarra. Bien. Entonces, tengo que la resistencia de un tornillo va a ser igual. FR por RN, que es la ecuación que vimos ahí. FR por FN por el área del vástago. ¿De dónde voy a sacar FN? FN es la tabla 10.3.2. Aquí mero. Tabla 10.3.2. ¿Tenemos tornillos A325 o A490? A325. Exacto, A325. Entonces estamos aquí. Tensión, nos revisamos, es cortante en conexiones por aplastamiento. ¿Cuerda incluida o cuerda excluida? Incluida, ¿no? Exacto. Entonces nuestro valor es 3.800. Este 3.800 es FN. ¿Sale? Sí. Entonces aquí anotamos FN 3.800 kilogramos sobre centímetro cuadrado. FR .75, ¿están de acuerdo? Y A subíndice B es el área del tornillo. El tornillo tiene un diámetro de media pulgada. ¿Cuál es el área del tornillo? Por favor, jóvenes, si alguien me dice.
¿Es el área que sacamos del manual? El manual no trae áreas de tornillos. Es un tornillo que tiene un diámetro de media pulgada, nada más hay que calcularlo. 5.07. No, ese es el barreno. 1.27 centímetros cuadrados. Exacto. Acuérdense que el diámetro del tornillo es de media pulgada, 1.27. Y casualmente el área da el mismo valor, ¿no? 1.27 centímetros cuadrados. ¿Sale? 27 centímetros cuadrados. Entonces el AB es el área del tornillo, ¿verdad, por favor? ¿Sí? Ah, gracias. Sustituyendo, entonces voy a tener lo siguiente. FRRN es igual a 0.75 por kilogramos sobre centímetro cuadrado. Permítanme tantito, déjenme bajar esta ecuación, que me va a quedar muy apretado. Por 1.27 centímetros cuadrados. Pero esta resistencia yo la tengo que afectar por 2 planos de corte, porque es una conexión en cortante doble. Hay 3 elementos, 2 perfiles y una placa. Entonces se generan 2 planos de corte. Entonces la resistencia nominal de un tornillo, ¿cuánto vale, jóvenes, por favor? 7.239. 39, ¿qué unidades? 7. Kilogramos. Exacto, kilogramos. Se va. Sí, kilogramos. Nada más, confirmen, por favor. Sí, da, por favor. ¿Está correcto? Sí. Sí. Estuvo bueno. Ok, lo que me está diciendo este valor es que cada tornillo que tenemos con A325 por aplastamiento, es rosca dentro del plano de corte, en cortante doble, resiste ¿cuánto, jóvenes? Resiste 7.239 kilos. ¿Cuál es la fuerza que debo de resistir? Su elemento a la tensión. ¿Qué fuerza tiene? Sí. ¿Sí se acuerdan cuál es la fuerza? Ustedes me la dijeron. 20.500. 500 kilogramos. Entre 7.239 que resiste cada tornillo, pues me va a dar el número de tornillos necesarios, ¿no? Es 3, ¿no? 20. Sí, son 3. Entonces necesito 3 Sí. tornillos. ¿Están de acuerdo hasta aquí, jóvenes? Sí. Ya tengo entonces número de tornillos. Me falta ahora
la separación entre ellos. Ahorita vemos de dónde sale. Ok. Entonces déjenme copiar un diagrama de acá. Permítanme. Pero fíjate que se está poniendo un tono blanco canoso también. Ok, voy a tener entonces esto, jóvenes. Es un elemento con tres barrenos para, obviamente, tres tornillos. Si lo viéramos en vista lateral, valga la expresión, más o menos tendríamos lo siguiente. ¿Así? Ahí me salió medio feo ese ángulo. Y la placa estaría en medio. Los tornillos entonces irían más o menos de aquí a acá. Lo que voy a determinar es la distancia, un poquito más grande, la distancia entre barrenos. ¿Y de dónde la voy a obtener? Pues de mis normas. Y también esta distancia entre el borde y el barreno. Primero entonces vamos a las normas. Y nos vamos a donde dice, aquí, sección 10.3.6, por favor. Separaciones mínimas. Obviamente vamos a usar agujeros estándar. Y el diámetro nominal del tornillo es de media pulgada. No, ya me estoy emocionando, eso ya lo tenemos. Es la distancia entre centros de agujeros para tornillos, sean estándar, sobredimensionados o alargados, no será en general menor que 3 veces el diámetro nominal del conector. Entonces, aquí me está diciendo que la separación aquí, esta de aquí a aquí, va a ser 3 veces el diámetro del tornillo. Entonces, tengo que la separación entre barrenos es igual a 3 veces el diámetro del tornillo. Que esto es igual a 3 veces 1.27 centímetros. ¿Qué me da? ¿Cuánto, jóvenes? 381. ¿Perdón?
3.81. 81 centímetros. Podríamos dejar en centímetros 3.81 o se podría redondear hacia el 4, ¿sí? Es decir, voy a tener aquí 38 milímetros o puedo redondear a 40, pero no puedo redondear, es que a veces en los exámenes le sale 2.75, redondeo a 4. Eso no es un redondeo, jóvenes, pero aunque no me lo crean, lo hacen así para que les pase y cumpla. Entonces, vamos a dejarlo aquí ¿les parece 38.1? ¿Les parece 40? Ustedes díganme, milímetros. Yo creo que 38.1 está bien. Entonces, aquí dejamos 38.1 y 38.1. ¿Sale? Esa es la separación entre barrenos. Regresando a sus normas. Sigue 10.3.7, distancia mínima al borde. La distancia del centro de un agujero estándar al borde de una parte conectada no será menor que el valor aplicable de la tabla 10.3.4 ni que la requerida en el inciso 10.3.13. Entonces, la tabla 10.3.4 es esta. Distancia mínima del centro de un agujero estándar al borde de la parte conectada. El diámetro nominal es 13 milímetros y si el borde está cortado con cizalla, 22, si está cortado con soplete, 19. Como es difícil, les decía a los demás compañeros que si se hace el corte en taller generalmente es con cizalla, pero si el corte se hace en campo, pues casi siempre es en soplete. No podemos garantizar o no podemos castigar, por lo que yo me iría con el 22, que es el más desfavorable, y ya me dejo de preocupar, que al fin y al cabo son 3 milímetros, ¿no? Entonces, la distancia al borde, aquí, mínimo tiene que ser de 22 milímetros. También pudiera redondear a 25. Pero acuérdense, es un redondeo, es algo lo más cercano posible. Siguiente. Ahora nos vamos a ir al manual porque quiero conocer esta distancia del borde del perfil al centro del barreno. Esta que está aquí. Entonces, esa viene en el manual y se llama gramil. Y aquí está. Su ángulo LI es 51. ¿Por qué, jóvenes? Por 5. Por 5. 51 por 5. Entonces, si ven la figura, trae ahí unos rectángulos en negro. Eso quiere decir que son los barrenos. En el ala de abajo viene un G. En el ala de arriba vienen G1 y G2. G1 y G2 son por si el barreno soporta si el ala soporta 2 barrenos. Y si solo viene un G, es que solo soporta un barreno, que es el caso del ángulo. 51 por 5, me dice que G vale 30, ¿están de acuerdo? Pero sí, no trae G1 y G2, entonces solo puedo colocar una línea de barrenos. Por lo tanto, G vale 30, y es lo que voy a poner aquí en mi croquis. Entonces, esto es 30. Si el ángulo tiene un tamaño de 51, entonces esto es 21. ¿Sí se entendió hasta aquí, jóvenes? O sea, primero tenemos que ver cuánto vale G y después le vamos a agregar lo que teníamos. ¿Cómo que lo que teníamos? Ajá, son 51. G nos dio de 30, entonces por eso agregó el 21 abajo, ¿no? No lo agregué, es lo que queda. Ah, bueno, mi pregunta era esa, ¿se agrega? Sí, es lo que queda, no puedo aumentar más que lo que hay, ¿no?
Ok. ¿Sale? Sí. Entonces ya tengo el croquis. Este croquis, si viene así el examen, lo tienen que hacer a fuerzas, jóvenes. Hay jóvenes que se saltan el croquis y les vale gorro y no lo hacen. No, a fuerzas lo tienen que hacer. Todos los croquis, así como yo lo estoy haciendo, así lo tienen que desarrollar en el examen. Bien, jóvenes, aquí le dejamos la clase que viene. Ya solo empezaríamos a revisar los estados límite que corresponden, ¿sale? Entonces, lo que hicimos nada más fue la propuesta de conexión. Tornillos, barrenos, separaciones, holguras, etcétera. No hemos revisado nada. ¿Sale, jóvenes? Y si ahorita le subo esta pizarra al Classroom. Ahí se las identifico con 11:30, ¿sale? Sí, muchas gracias. Ok, profesora, gracias. Gracias a Sí, ustedes, jóvenes.